Hola a todos y todas, mucho gusto. El día de hoy, nuestro grupo de investigación conformado por John Jairo Pérez Vargas, quien les está hablando, Carlos Andrés Guapachá, María Antonia Peña, Nidia Sánchez y Ciro Javier Moncada Guzmán, tenemos el gusto de presentarles la ponencia titulada Fortaleciendo escenarios educativos de paz desde el análisis de la normalización y la detección oportuna del acoso escolar en las prácticas educativas docentes. Esta investigación se sitúa en el acoso escolar, el cual se comprende como una forma de violencia que se produce en los entornos educativos, que puede ser física, verbal o emocional. Hay diversos autores que identifican en estos marcos la figura de un tercer agente, que se denomina comúnmente como el observador. Es esta persona que puede presenciar estos actos de acoso escolar. Estos observadores pueden ser estudiantes, docentes, funcionarios administrativos o incluso a veces terceros ajenos o fuera de los escenarios educativos. De manera particular, buena parte de la literatura académica no explora mucho esta figura del observador, por lo que nosotros queremos proponer un análisis para comprender su papel en el caso o en los casos de acoso escolar. Desde esta perspectiva se debe entender que los observadores pueden ser agentes activos o pasivos en el marco de los desarrollos del acoso escolar. Como agentes activos pueden incitar, alentar o apoyar los actos intimidatorios, mientras que como agentes pasivos pueden tolerar o ignorar el acoso, lo que puede contribuir a su continuidad. Además, los observadores pueden normalizar o naturalizar el acoso escolar, lo que puede dificultar su detección y atención. De acuerdo al anterior, desde esta ponencia se centrará el papel del docente como observador, ya que los docentes tienen una posición privilegiada para identificar y abordar el acoso escolar, y por ello la naturalización de ciertos sucesos o actitudes que puede facilitar los desarrollos de casos de acoso escolar que afecten la convivencia en las instituciones educativas. A partir de lo anterior, hemos definido como pregunta-problema de qué manera se puede fortalecer escenarios educativos de paz desde el análisis de la normalización y la detección oportuna del acoso escolar en las prácticas pedagógicas docentes, y proponemos como objetivo general fortalecer los escenarios educativos de paz desde el análisis de la normalización y la detección oportuna del acoso escolar. Esta ponencia es fruto de un proyecto de investigación que se planteó como objetivo general analizar cómo la normalización del acoso escolar por parte de los docentes afecta la detección y atención de los casos. Entre los resultados esperados, se tiene proyectada la socialización de características propias del acoso escolar, para que así se puedan tanto diseñar como implementar herramientas y estrategias pedagógicas adecuadas para su detección y prevención. De esta forma, se espera, por un lado, favorecer factores de clima escolar, las relaciones interpersonales y los ambientes de aprendizaje. Pero además de ello, se espera generar espacios educativos de paz, los cuales puedan responder, por un lado, pues a los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, como también a los procesos formativos integrales propios del currículo de la escuela y la naturaleza implícita de la educación. Frente conceptual, es importante comprender lo que varios autores y la normatividad colombiana nos permiten entender en frente al acoso escolar, entendiéndolo como una forma de violencia que se produce en el entorno educativo, en los entornos escolares, que se puede dar de forma deliberada, repetitiva y también enfocada en violencia física, violencia verbal, emocional y psicológica, sin desconocer también que tenemos una realidad actual y es el ciberbullying que se hace a través de las redes sociales, de los medios tecnológicos, en el cual fomentamos miedo, fomentamos temor, burlamos, tenemos acciones de acoso frente a personas con el contenido de Internet. Entonces es importante adicionar que bajo las redes sociales también existe un componente de acoso escolar que debe ser atendido desde las instituciones educativas, activando las rutas que nos trae la normatividad colombiana. Leyes como la 1620, la sentencia T478 de 2015. Esta es una sentencia muy interesante porque permite entender al docente cuáles son las acciones que nos pueden llevar a nosotros a ser parte del acoso escolar y a ser un actor observador pasivo.
que termina siendo cómplice de estas acciones. Esta sentencia se da luego de un suicidio por parte de un estudiante que al parecer sufría de bullying y las instituciones educativas en las cuales él se encontró no realizaron el debido conducto. Entonces explica paso a paso qué fue lo que sucedió y cuáles son las acciones legales que se activan. Y también tenemos la guía 49 que la establece el Ministerio de Educación Nacional en el 2020. Es una guía muy específica y puntual que desarrolla la ley 1620 y que permite al docente, a las directivas, a todos los actores educativos, a todos los actores del ambiente escolar, comprender cómo activar una ruta y establecer cuáles son las situaciones de convivencia que se dan y en dónde las podemos encasillar. Situación tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Sin embargo, es importante manifestar que la preocupación frente a esta investigación es el desinterés por parte de los docentes y el desconocimiento, la falta de capacitación que ellos tienen frente a esta reglamentación y frente a este marco teórico tan importante frente al acoso escolar. Por otra parte, desde el factor metodológico inicialmente se tiene en cuenta un paradigma de tipo cualitativo, el cual básicamente analiza cada una de las condiciones de los diferentes sujetos en cada uno de sus ambientes y particularidades, teniendo en cuenta elementos como las experiencias, las perspectivas y las historias, puesto que permiten conocer más a profundidad cada uno de esos contextos. Estas acciones son dadas a través de un proceso documental, el cual aboga bases de datos como Scopus, Realit, Dialnet, las cuales desde su diversidad, de su integridad y desde las condiciones propias de cada una de sus zonas, permiten integrar una mayor cantidad de variables, construir una mirada mucho más holística que le dé más significado a cada una de las acciones que se pretenden abordar. Esta estructura es direccionada a través de unas categorías teórico-conceptuales, como son la normalización, la prevención, el acoso escolar, enmarcadas dentro de lo que son las prácticas pedagógicas docentes. Esta acción no es desarrollada meramente de forma arbitraria, sino que se toman en cuenta unos operadores booleanos, los cuales permiten en este caso que la información sea mucho más precisa, basada justamente en la cantidad de repetición de alguna cantidad de datos y en la incidencia y la significación que se presenta dentro de todo ese contenido temático que hay en la red, claramente desde un enfoque académico. Ese proceso es el que permite que la información sea mucho más depurada, más concreta y que a su vez conecte con las condiciones y con las precisiones que se derivan de la misma investigación. Todo este constructo está generado en pro de fomentar y desarrollar unos escenarios de paz que permitan ser construidos a través de ¿qué? De esa misma información que se genera, ya que a través de eso se estudian cada uno de los elementos que presentan unas condiciones similares, se busca a través de ellos construir ese conjunto de estrategias que puedan surgir de los mismos y a partir de eso tratar de que eso pueda ser replicado en diferentes ambientes y escenarios, favoreciendo elementos como la convivencia, el trabajo en equipo, la colaboración, entre otros más. Dentro de los hallazgos de esta investigación, es importante mencionar que hay múltiples formas para interpretar el acoso escolar. Queremos destacar el trabajo de Podestá, quien proporciona 3 perspectivas diferentes para entender esta grave problemática. En cada una de ellas, el rol del docente va cambiando y es mucho más abarcador. Una de ellas se centra en el individuo, la segunda en las interacciones sociales y la tercera, mucho más abarcadora, se concentra en el contexto. En cuanto a la primera, de carácter individual, tenemos que se debe caracterizar dentro de esta a las víctimas y a los acosadores. En consecuencia, el papel del docente se reduce simplemente a vigilar y a proteger a los estudiantes. Su acción resulta a todas luces reactiva. En el segundo enfoque, tenemos que las interacciones sociales se concibe el acoso como un problema grupal. Dentro de este, la intervención docente se da en el plano preventivo, buscando el mejoramiento de la convivencia escolar a partir del diseño y apoyo de estrategias de inclusión social en el contexto educativo. Importante mencionar que dentro de este enfoque hay un tercer rol. Ya no tenemos solo víctimas y acosadores, sino que también tenemos los espectadores, personas que aunque no participan en el problema, con su indiferencia lo agrandan. El tercer enfoque o perspectiva es mucho más abarcadora, es el enfoque contextual. Dentro de este, el origen del acoso está arraigado a las prácticas culturales, a los ejercicios de poder relacionados con la violencia estructural que ha sufrido esta sociedad.
La función del profesor dentro de esta perspectiva es esencial para la convivencia escolar. Desde una postura crítica, su práctica de aula debe fomentar procesos reflexivos que contribuyan al rechazo de conductas bajo las cuales se normaliza y se perpetúa la violencia. Dentro de este enfoque no se puede normalizar, no se puede permitir ninguna acción que conlleve a la agresión y al acoso escolar. Ahora bien, como aportes al campo educativo, inicialmente nos encontramos con la generación de una propuesta pedagógica, la cual a través de una postura crítica, transformadora, no solo propicia el análisis de esas condiciones, sino que permite deconstruir esas prácticas arraigadas por parte de los docentes, las cuales contribuyen a la normalización y a la generación de la violencia, lo cual desfavorece el tejido social. En segundo lugar, hablamos de un rastreo, el cual a través del estudio de diferentes factores, condiciones del entorno particular y del entorno general, permiten identificar cuáles son los factores claves, cuáles son los elementos recurrentes dentro de cada uno de esos escenarios y a partir de eso crear unas condiciones de análisis mucho más concretas y mucho más significativas. Esto es finalmente sistematizado desde las percepciones, desde esas mismas narrativas, las cuales conjugan para construir un material, una información que pueda ser en este caso socializada y compartida y contribuya al entendimiento de cada uno de esos factores que permiten y que hacen que se dé la violencia, en este caso particular desde el entorno escolar. Entre las conclusiones más importantes a las que hemos podido llegar a partir del proceso de investigación desarrollado, podríamos señalar, primero, que se ha evidenciado que el acoso escolar tiene una relación directa con distintos tipos de violencia, un fenómeno que es muy constante en nuestra sociedad, principalmente aquí en Colombia, el cual ha sido naturalizado, normalizado, en detrimento de los derechos fundamentales de todos los integrantes de la escuela. Por otra parte, ha sido muy común encontrar docentes que no conocen la normatividad, la de nuestro país, o que al conocerla, pues no la ponen en práctica con frecuencia para justamente prevenir estos fenómenos de naturalización y normalización del acoso escolar. Por último, hemos visto que es fundamental, que es necesario, es prioritario analizar el conocimiento y el papel de todos los docentes en cuanto a la detección temprana de las prácticas que pueden vulnerar de cierta forma o de forma directa la integridad de cualquiera de los integrantes de la comunidad educativa, en procura de aportar hacia la construcción de una cultura de paz en el escenario educativo. Compartimos algunos de los referentes que usamos para esta exposición y en general para la investigación. Les agradecemos mucho por escucharnos y los motivamos a continuar con este proceso de profundización y dinámicas de transformación a favor de la eliminación del acoso escolar en nuestras instituciones educativas.